Amigos de YouTube, esta es la historia del enfrentamiento entre Belcebú y San Miguel. En un ambiente que anticipa el fin de los tiempos, solo uno de ellos saldrá victorioso. Por favor, apóyenos dando like al video y suscríbanse al canal. El cielo sobre la vieja catedral de San Judas no era negro, sino de un color púrpura, herrumbrado, una herida abierta en el tejido del firmamento que presagiaba el fin de los tiempos. El aire pesaba como plomo líquido, cargado con el olor metálico del ozono y el hedor dulzón del azufre. En el epicentro de la nave derruida, 4 almas aguardaban el impacto de fuerzas que la evolución humana no estaba diseñada para comprender. James, un exsoldado de las fuerzas especiales, aferraba su rosario de madera con la misma memoria muscular con la que antes sostenía un rifle de asalto. Sus nudillos estaban blancos, sabía que las balas de plata bendecida en su cartuchera eran solo un placebo contra lo que venía. A su lado Mustafa, un arqueólogo de ojos febriles que había pasado décadas descifrando códices prohibidos en las arenas de Nínive, sostenía un incensario de plata. El humo que emanaba no era blanco, sino de un azul eléctrico, y sus labios se movían sin descanso recitando versos, en sumerio antiguo, una lengua que sonaba como el crujir de las placas tectónicas. Rob, un joven paramédico cuyo mayor trauma hasta ayer era un accidente de tráfico, intentaba desesperadamente vendar las manos de Mónica. Ella era el nexo, el pararrayos espiritual del grupo. Su conexión psíquica con el otro lado la hacía sangrar por los ojos, lágrimas de un carmesí denso, cada vez que la vibración de la oscuridad aumentaba. «Ya están aquí», susurró Mónica en su voz. No era suya. Era un eco hueco, como si hablara desde el fondo de un pozo seco. El enjambre ha llegado. El aire ya no es oxígeno, es hambre. De repente, el silencio fue devorado por un zumbido ensordecedor. Las vidrieras góticas no estallaron por el viento, sino por la presión de millones de cuerpos diminutos. Una marea de moscas negras, con caparazones que brillaban como obsidiana podrida, inundó la catedral, apagando las antorchas y sumergiendo el altar en una penumbra palpitante. Del centro de esa masa putrefacta emergió el Belcebú, el señor de las moscas. No se manifestó como el monstruo de cuernos de las pinturas medievales, sino como una figura de una elegancia obscena. Vestía jirones de seda negra que flotaban a pesar de la ausencia de brisa, y su piel, pálida como la cera de un cadáver, parecía bullir bajo la superficie, como si millones de larvas se desplazaran bajo su dermis. Sus ojos no eran humanos. Eran facetas infinitas, calidoscopios de pesadilla que reflejaban simultáneamente el dolor de 1000 legiones y la caída de todas las estrellas. «Pequeñas hormigas», siseó Belcebú. El sonido no salía de su boca, sino que vibraba directamente en los centros del miedo del cerebro de los presentes. Tan valientes, protegiendo un juguete que no comprenden. «Entréguenme el sello, y les prometo una muerte rápida, antes de que el mundo se convierta en mi banquete. El cielo es un palacio vacío, y yo tengo mucha hambre». James no esperó. El entrenamiento tomó el control de su miedo. Se interpuso entre el demonio y el altar, abriendo fuego. Las detonaciones de su bereta resonaron como truenos, pero las balas bendecidas se desintegraban en ceniza gris a escasos centímetros de la piel de Belcebú. El demonio sonrió, extendiendo una mano pálida. Una nube de moscas se desprendió de su manga, formando un látigo orgánico que lanzó a James contra una columna de mármol, fracturándole las costillas. Justo cuando la oscuridad se cerraba sobre ellos y el aire se volvía irrespirable por el humo negro del abismo, un estallido de luz blanca rasgó el techo de la catedral. No fue una luz cálida, fue un resplandor violento, quirúrgico, tan potente que hizo vibrar los cimientos de la tierra. Una columna de fuego azul descendió del firmamento púrpura, en su centro, con una armadura que brillaba con la intensidad del magnesio ardiendo,
apareció el arcángel Miguel. El impacto de su llegada generó una onda de choque que arrojó a Rob y a Mustafá contra los muros. Miguel no era el ángel andrógino de las catedrales. Era un general de guerra celestial. Sus alas no eran de plumas, sino de filamentos de energía pura que cortaban el aire. Como cuchillas no hubo preámbulos. Su espada, una extensión de la voluntad del Creador, trazó un arco de fuego que barrió la negrura, calcinando instantáneamente a miles de insectos demoníacos. Príncipe de la mentira. La voz de Miguel no sonaba en los oídos, vibraba en la médula espinal de los humanos. Tu tiempo en este plano ha expirado. Regresa al vacío que te engendró. La batalla que siguió fue un borrón de violencia cósmica. Belcebú abandonó su forma elegante, su cuerpo expandiéndose y retorciéndose en una masa de quitina, múltiples extremidades y garras goteantes de veneno. Lanzó nubes de insectos que no solo picaban, sino que devoraban la realidad misma, deshaciendo la piedra y el metal. Miguel se movía con una gracia aterradora, cada tajo de su espada desintegrando la materia infernal. El sello, Mustafá, ahora o nunca, gritó Mónica, cayendo de rodillas. El esfuerzo de mantener el portal abierto para Miguel, mientras contenía la presión espiritual del demonio, estaba rompiendo sus capilares. Mustafá comprendió. Mientras los dos titanes chocaban, un estrépito de acero celestial contra caparazones que generaba ondas de choque capaces de derribar los muros restantes, los humanos corrieron hacia el altar de piedra. Rob cargaba a Mónica, quien servía de brújula espiritual, señalando el punto exacto donde la geometría sagrada era más débil. James, escupiendo sangre pero con la mirada fija, cubría la retaguardia, golpeando con la culata de su arma a los restos del enjambre que intentaban frenarlos. Belcebú, viendo su objetivo en peligro, ignoró un tajo profundo en su hombro, que derramaba un icor negro y humeante. Se lanzó hacia los humanos con un rugido que recordaba al choque de 1000 placas de metal. Miguel reaccionó con la velocidad del relámpago, interceptando el golpe con su escudo de luz sólida. El estruendo fue ensordecedor, una explosión de energía que habría desintegrado a cualquier mortal que no estuviera bajo la protección de la espada del arcángel. Por un breve segundo, en medio del caos, James cruzó su mirada con la de Miguel. En esos ojos de fuego azul, no solo vio poder infinito, sino una profunda y milenaria tristeza. El cansancio de un guerrero que ha visto caer a sus hermanos desde el inicio de los tiempos. «¡Cierren el portal!», ordenó Miguel, mientras clavaba su rodilla en el pecho de la bestia, inmovilizándola contra el suelo agrietado. Con un grito que unió sus voluntades, Mustafá encajó el artefacto, una pieza de geometría imposible, en la hendidura del altar. Mónica puso sus manos ensangrentadas sobre el metal frío y canalizó toda su agonía y su esperanza en un último pulso de energía. Una luz dorada, pura y antigua, emergió del suelo, transformándose en cadenas de luz que se enroscaron en las patas de la gran mosca. Miguel aprovechó la apertura, con un rugido que hizo temblar no solo la catedral, sino el tejido mismo del espacio-tiempo. Elevó su espada y atravesó el corazón de Belcebú. El demonio soltó un alarido que no era humano. Era el sonido del vacío, de la ausencia total de luz. Un grito que contenía la desesperación de todos los condenados. Su cuerpo se deshizo en una nube de polvo seco que el viento sagrado de Miguel barrió hacia la nada. Una onda expansiva de luz cegó a los 4 humanos. Cuando recuperaron la vista y el zumbido en sus oídos cesó, la catedral estaba sumida en un silencio absoluto. El cielo volvía a ser de un gris plomizo y una lluvia fina comenzaba a caer, limpiando las cenizas y el olor a azufre de las piedras. El arcángel Miguel ya no estaba. No hubo despedidas ni promesas de gloria. Solo quedaban 4 personas heridas, exhaustas y temblorosas en medio de las ruinas. James guardó su rosario, Rob comenzó a tratar las heridas reales de Mónica, y Mustafá cerró los ojos, rezando en una lengua que ahora sí entendía. Sabían que el mundo seguiría girando un día más,
y que la humanidad desayunaría a la mañana siguiente sin sospechar jamás que 4 desconocidos y un príncipe de luz habían salvado su existencia en una vieja iglesia olvidada por Dios.